llega con un propósito. En la figura de Jesús se cumplieron más de 100 profecías bíblicas, que ya habían habido profetas que habían anunciado la palabra, que ya habían habido hombres de Dios que habían anunciado lo que iba a suceder. Entonces la historia dice que cuando Jesús viene a este mundo, hay muchas profecías, como le digo, más de 100 profecías, se cuentan acerca de 115 profecías que se cumplieron cuando Jesús vino a esta tierra, no solamente con el nacimiento, sino con el ministerio, con la crucifixión, con la ascensión al cielo. Todo esto viene a ser un cumplimiento de lo que Dios tenía preparado para nosotros, un propósito específico. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que nosotros le íbamos a dar la espalda, que nosotros íbamos a pecar, que la raza humana iba a caer en perdición y que necesitaba de un Salvador. Esa es la figura de Jesús en nuestras vidas. Entonces le decía, no solamente se trata de una celebración como la sociedad la hace, sino que cada uno de nosotros entendamos el propósito perfecto de Dios con el nacimiento de Cristo. Porque ahí es donde radica justamente lo que vamos a aprender. Entonces el punto número 1 que vamos a hablar en esta tarde es acerca del cumplimiento profético. El cumplimiento profético del nacimiento de Cristo, porque yo le decía, hay muchas profecías que se cumplen, no todas ellas son específicamente con el nacimiento de Cristo. Ya le decía, el ministerio, la crucifixión, el hecho de que sus huesos no fueran quebrados, el hecho de que fuera traspasado con una vara, el hecho de que se levantara de entre los muertos 3 días después. Todo esto son cumplimientos proféticos, pero quiero hablarle de 3 cositas importantes con respecto al cumplimiento profético, porque el hecho de que Jesús naciera de una virgen, el hecho de que Jesús naciera de la genealogía de David y de Abraham, todo esto estaba profetizado, es bíblico, estaba registrado 700, 800, 900 años antes. La palabra del Señor nos dice en la profecía que hizo Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Esto está hablando 700 años antes de que naciera Cristo, antes de que naciera Jesús. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. El profeta le está hablando al pueblo, le está diciendo al pueblo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero cuando viene el ángel Gabriel y anuncia a María y le dice lo que va a suceder, y le dice lo que va a suceder con ella, ahí se está cumpliendo esta profecía. Dice la virgen, y una virgen desposada con un varón. ¿Sabe qué significa desposada? Significa comprometida. Porque en la tradición judía, antes de que llegaran al matrimonio, las parejas tenían que haber tenido un año de compromiso, un año de estar comprometidos. Es decir, oficialmente, no solamente de palabras, sino oficial, se hacía oficial. Ya un año antes se declaraban marido y mujer. Por eso dice, desposada con un varón de la casa de David. Ya era oficialmente, José ya era oficialmente el marido de María. Pero tiene que cumplirse la profecía. Y la profecía, entonces lo que sucede es, Dios escoge a una mujer. Dios escoge a esta mujer llamada María. Y el ángel viene y le anuncia y le dice: salve. Entrando el ángel, estoy en el 28, entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Qué tremendo es el poder entender lo que Dios hizo con esta mujer. Escoger a esta mujer de entre muchas otras mujeres. Él la escoge a ella para traer a su Hijo Jesús a este mundo. Porque recuerde que otra de las cosas es, el Salvador o el Mesías prometido tenía que ser un hombre como cualquiera de nosotros, pero tenía que ser el Hijo de Dios también. Eso era lo que Dios había prometido. Entonces, como le decía, Isaías da la profecía 700 años antes. Pero todavía nos vamos más atrás. Un pacto que hizo Dios con David,
que también viene a darse cumplimiento en el nacimiento. Samuel capítulo 7, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 17. Estamos viendo algunas cosas que se cumplieron con el nacimiento de Cristo, algunas profecías o algunos pactos que se cumplieron. 7, 12 al 17, dice, y cuando tus días sean cumplidos, le está hablando el profeta, le está dando la profecía al rey David, dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando te mueras, yo levantaré pues en ti a uno de tu linaje. Entonces el que había de venir, el Mesías prometido, va a ser del linaje de David. Tiene que ser del linaje de David. Entonces dice, yo levantaré pues de ti, de tu linaje, de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Le está prometiendo Dios a David que él edificará, dice, casa, y afirmará su trono para siempre. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Es decir, Dios le está diciendo a David que el que ha de nacer, el Mesías, el Salvador, va a ser hijo de Dios. Entonces, aquí yo no sé si usted me está siguiendo, pero aquí sucede algo ya sobrenatural. Es decir, ya va a suceder algo sobrenatural. No solamente va a ser hijo de David o descendencia de David, humanamente hablando, sino que va a ser hijo de Dios. ¿Cómo puede suceder esto? Ya lo vamos a ver también. Dice, y seré a él padre, y él me será a mí hijo. Está diciendo Dios, está diciendo por medio del profeta David. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto lo va a cumplir Dios en su Hijo Jesús, porque dice la palabra que hoy Jesús está a la diestra de Dios, en trono, sentado en el trono a la diestra de Dios, donde Él reina y gobierna. Amén. Dice, conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Natán era el profeta que estaba dándole a David la palabra de parte de Dios. Entonces le decía, más antes de la profecía de Isaías, 700 años, todavía nos vamos más atrás y vemos a Dios pactando con David. Y la palabra del Señor nos enseña que Dios no va a mentir. Decir, como decía el mismo profeta, dice, Dios no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que entender que esta profecía tarde o temprano se iba a cumplir. Lo que teníamos que haber esperado, lo que en ese entonces se tenía que haber esperado, era el tiempo. Pero había un pacto perpetuo de establecer para siempre el trono de David. Por 400 años, posterior al rey David, durante 400 años, estuvo el reinado de David ininterrumpido. Es decir, continuaron los reyes en Judá y demás. Este micrófono está tremendo. Y durante 400 años estuvieron, el reinado de Judá estuvo ininterrumpido, hasta que se levantó un rey, en este caso Manasés, que empezó a desobedecer a Dios y empezó a darle la espalda a Dios. Entonces Dios permite que Babilonia va a invadir Judá y va a llevarlos al cautiverio. Fue cuando sucedió el cautiverio babilónico. Pero es por la desobediencia del rey, porque si hubiera seguido el reinado de David, hubiera seguido ininterrumpido, pero se interrumpió por la desobediencia del rey en ese entonces, Manasés. Dice, los siguientes 4 siglos el reinado se mantuvo ininterrumpido,
pero Dios permite que Babilonia invada la tierra de Judá. Había sin embargo un aspecto del pacto que era incondicional, que es su simiente, en su simiente se establecería un rey eterno, que es el rey Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él sería descendiente de David. La profecía comenzó con el nacimiento de Cristo. Entonces, ese pacto que hizo Dios con David se cumplió cuando nace Jesús. Entonces, yo no sé si usted ha leído, pero por ejemplo, Mateo inicia el libro con la genealogía de Jesús. Inicia hablando años atrás y explicando por qué ese pacto de David se tenía que cumplir. Ese pacto que Dios hizo con David y le dijo: el Mesías va a venir del linaje de David. Entonces, cuando Mateo empieza el libro, usted lo puede leer ahí en el capítulo 1, él empieza hablando específicamente de la genealogía de Jesús, para confirmarle al pueblo judío que Jesús tenía todos los requisitos, todo lo que era requerido para que su sangre, para que él fuera el Mesías que había sido prometido. Y aún así los judíos no le reconocieron, aún así no lo aceptaron. Esa es una. Ahora todavía hay otra más atrás de esta. Otro pacto que Dios hizo, porque no solamente tenía que ser hijo de David, también tenía que ser del linaje de Abraham, descendiente de Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la cual, dice, a la tierra que yo te mostraré. Dice: y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Dice, y termina diciendo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién le está dando Dios una profecía? A Abraham, cuya esposa es estéril. Y le está diciendo: en tu descendencia, oiga, dice: y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le está prometiendo a un hombre que en sí, en su familia, serán benditas todas las familias de la tierra. Y su esposa es estéril. Entonces, ¿qué sucede acá? Dios está prometiendo algo, pero nosotros tenemos que entender que lo que Dios promete no necesariamente tiene que ir a favor o tiene que estar de acuerdo con lo natural, porque usted y yo creemos en un Dios de cosas sobrenaturales. Creemos en un Dios y le servimos a un Dios para que no hay nada imposible. Nada imposible para Él. Y después de 25 años de que se dio esta promesa, de que se dio esta profecía, recordemos que Sara concibió un hijo. Entonces tuvo que esperar 25 años. A veces nosotros no tenemos paciencia ni para esperar una semana. Y cuando le pedimos cuando estamos pidiéndole algo al Señor, ponemos una petición, oramos una semana y no nos contesta el Señor, ya no oramos más, porque ya... Sí. Este hombre esperó 25 años para que se cumpliera la palabra que Dios le había dicho, que le iba a dar un hijo. Y todavía le está dando esta promesa. Y Abraham seguramente se dice: pero Señor, ¿cómo me están dando una promesa de que en mi descendencia van a ser bendecidas todas las familias de la tierra si ni siquiera puedo tener hijos? Mi esposa es estéril. Pero la fe de aquel hombre lo llevó a alcanzar la promesa de Dios. Dice: posteriormente, trayendo al Mesías al mundo, en el cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. Nosotros somos bendecidos en Cristo, nosotros somos bendecidos en nuestro Salvador, en Jesús el Señor. Por eso hoy, cuando nosotros recibimos la palabra, escuchamos la palabra de nuestro Dios, nos damos cuenta, aleluya, que en Él hay bendición. ¿Cuál es la bendición más grande que un hombre o una mujer pueden recibir si no es la salvación por medio de Cristo?
y darnos cuenta que está a nuestro alcance, que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario ese sacrificio perfecto y agradable para que nosotros hoy seamos redimidos y justificados delante de Dios. Por eso le dijo el Señor, le dijo a Abraham: en tu familia, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Va a alcanzar bendición todo aquel que crea en ese Salvador, en ese Mesías que llegó y nació de aquella Virgen. Le está hablando a un hombre cuya esposa es estéril, le decía. Le promete un número incomprensible. ¿Por qué un número incomprensible? Porque en ese momento cuántas familias pudieran haber, y eso se cumple todavía hoy en nuestras vidas. Todavía sigue el cumplimiento de esa profecía, todavía sigue la bendición, porque Cristo todavía no ha venido y todavía hay salvación y hay gracia para los hombres en esta tierra. Para que todo aquel que venga a sus pies, todo aquel que se arrepienta y venga a Jesús, reciba vida eterna. Es la bendición, como le decía, más grande que puede experimentar un hombre, una familia, una mujer. Dice Génesis capítulo 13, verso 15. Dice: porque toda la tierra que ves te daré, está diciendo el Señor a Abraham, te daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. La descendencia de un hombre cuya mujer es estéril, como el polvo de la tierra. Dice que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Como quien dice, va a ser tan infinito, tan grande. Porque le dice, si alguno puede contar el polvo de la tierra, va a poder contar su descendencia. ¿Cuántos miles y miles y miles y millones de personas han alcanzado hoy por hoy la salvación en Cristo Jesús? Han alcanzado y han conocido del Señor y el Salvador que nació hace 2000 años. Y esa es la profecía que le está dando el Señor a Abraham. Y le está diciendo como descendencia, dice: y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Y esto estaba sucediendo años antes de que viniera el ángel y le anunciara a María el nacimiento de Cristo, el nacimiento del Señor. Entonces le decía, hay cosas que han sucedido que nosotros a veces tenemos que entender y darnos cuenta, iglesia. No es una casualidad, no es algo solamente de la naturaleza, de lo natural de este mundo, el nacimiento de Cristo. La historia del antes y el después de Cristo es algo que viene de Dios, del plan perfecto que Dios tenía para nosotros, para alcanzarnos como humanidad. Dice que la salvación, aleluya, no es por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios. La salvación solamente Cristo la pudo haber traído a este mundo por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. No es porque yo sea una buena persona, no es porque yo sea un buen esposo, no es porque mi esposa sea buena. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la salvación. La salvación la puso Jesús en la cruz del Calvario al alcance de cada uno de nosotros, para que nosotros hoy podamos alcanzar a Él por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque quizás yo podría decir, no, es que yo soy más bueno que usted, o es que usted es más bueno que yo, y nos peleamos por quién es más bueno, y entramos en disputa por quién es el más bueno, o quién está mejor con Dios, o quién está... No. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que es un don de Dios para que yo no me pueda gloriar. Lo llevó a cabo nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Él llevó mi pecado, Él llevó mi culpa, Él llevó mis cargas en aquella cruz. Él sí lo pudo hacer porque Él era hijo de Dios, porque Él era varón perfecto, dice sin pecado. Nunca pecó, pero se hizo por nosotros pecado, porque Él sí pudo vivir una vida de perfección, vivir una vida de santidad, vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Él sí lo pudo hacer, y por Él, en el sacrificio que Él llevó a cabo en aquella cruz, nosotros hoy tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El lugar del nacimiento, por ejemplo, el profeta lo dijo también, Miqueas,
años antes de que nuestro Salvador naciera. Le dijo: pero tú, Belén, Efraín, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y tus salidas, dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Quién era la que había de dar a luz? María, la que Dios escogió. Amén. Dice, hasta aquel día, dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, y morarán seguros. Dice, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Está hablando de Jesús, de nuestro Señor, del reino de nuestro Señor. Entonces dice otra cosa que se cumplió, otra profecía que se cumplió: Belén, el nacimiento del Señor. Y como le decía, podemos aquí irnos más y más hablando hasta cerca de 115 profecías que se cumplieron en la vida de nuestro Señor. Por eso cuando nosotros celebramos un tiempo como este y nosotros no pensamos en Jesús, sino solamente en lo que piensa el mundo, en lo que piensa la sociedad, en la decoración, en el tiempo, se acaba el año, viene año nuevo, decoremos, entreguemos regalos, pero el regalo más preciado lo entregó Dios en nuestras manos por medio de su Hijo Jesús, para que nosotros hoy podamos glorificarle, podamos exaltarle, podamos decirle: aleluya, en ti confío, Jesús, porque tú hiciste la obra en la cruz del Calvario para darme vida. Hay tantas y tantas cosas de las que pudiéramos hablar acerca del cumplimiento profético. Por eso, como les decía, Mateo inicia su declaración en el libro, su evangelio, y empieza hablando. ¿Desde a dónde? Desde Abraham. Él se va desde ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y entonces le dice a los judíos: este Jesús que nació, este evangelio que les estoy escribiendo, este hombre que nació de esta virgen, dice, este cumplió con todos los requerimientos, con todos los requisitos para ser el Mesías esperado. Por eso hace énfasis desde Abraham, pasando por David y llegando hasta José. José quizás no fue el padre natural de Jesús, pero sí fue el legítimo. En aquel tiempo a Jesús se le inscribió como hijo de José. No natural, pero sí legítimo. Y José, la genealogía de José viene de la descendencia de David. Número 2, el propósito del nacimiento de Cristo. Abra su Biblia en Lucas capítulo 4. Porque como le decía, no es por casualidad, o no es porque sucedió en la historia hace 2000 años. Todo esto estaba determinado que tenía que suceder. Que el propósito de Dios para alcanzar a la humanidad que se había perdido, Él tenía un propósito para nosotros. Un propósito redentor. Lucas 4:16. Estos son asimismo los que fueron sembrados. Perdón, estoy en Marcos. Lucas 4:16. Dije. Vino Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Aquí es el inicio del ministerio de Cristo. Con esto inició Jesús su ministerio, porque Él vino con un propósito. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro
libro del profeta Isaías. Esto no es casualidad que se le diera el libro del profeta Isaías, porque esto es otra profecía cumpliéndose. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ponga atención a esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Se le está dando cumplimiento a la profecía que Isaías hizo en el capítulo 61. Ahí está lo que Jesús se levantó y leyó en aquella sinagoga. Ahí está escrito. Y estamos hablando otra vez casi 800 años atrás en la historia. Entonces dice la palabra, dice el propósito de Dios, primero ungido por el Espíritu Santo. ¿Cuándo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo? Desde el momento de la concepción. Porque el ángel le dijo a María, en aquel momento le dijo lo que está, y se lo repitió en el sueño a José. Lo que está en el vientre de María es engendrado por medio del Espíritu Santo. No es engendrado por un hombre, no es un varón. Dice que María no había conocido un varón. Entonces, desde el principio de la concepción, Jesús es ungido por el Espíritu Santo. Entonces él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. Jesús vino a traer buenas nuevas de salvación a esta tierra. Jesús no vino a condenar a este mundo. Él vino a traer buenas nuevas de salvación a esta tierra. Lo que Él hace en nuestras vidas es que lo que nosotros hoy podemos entender para nuestras vidas, así como lo dice Juan 3:16, es que Jesús vino a salvar. Amén. Dice, el amor de Dios por el mundo fue tan grande que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo. No lo envió a condenar. Nosotros no podemos predicar un evangelio de condenación. Tenemos que predicar un evangelio, aleluya, de misericordia. Un evangelio que glorifique el nombre de Cristo y que le podamos decir al mundo, aleluya, Jesús vino a este mundo a salvar. Vino a este mundo a salvar. Nosotros ese es el mensaje que tenemos que llevar. Jesucristo vino a salvar. Lo que nosotros tenemos que predicar es lo que Jesús dijo aquí: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Llevémosle a la gente las buenas nuevas de salvación. Prediquémosle a la gente el evangelio de Cristo. No tenemos que ir a inventar, aleluya, el agua tibia. El agua tibia ya está inventada. No prediquemos otro evangelio que no sea el que está en esta Biblia. Amén. Igualmente, cuando la doctrina se salga del contexto bíblico, también tenemos que defenderla, porque ahí nosotros tenemos que decir, como dijo Pedro, que nosotros que podamos presentar defensa de nuestra esperanza cuando nos sea demandada, con mansedumbre. Pero poder decirle a la gente, no, es que eso no está escrito en la palabra. Jesús vino a esto, Jesús vino a salvar, Jesús vino a traer salvación, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Por lastimado que esté un corazón, por deteriorado que esté un corazón, por fragmentado, por derrotado que esté un corazón, aleluya, hay uno que lo puede restaurar, hay uno que lo puede sanar. Amén. A eso vino Él a esta tierra. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Acaso no dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Amén. Que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Ya no somos esclavos del pecado. Lo que antes vivíamos en el mundo, Jesucristo lo cambia en nuestras vidas. Él puede, aleluya, si usted le entrega su vida a Cristo y le dice al Señor, quite de mi vida tal cosa con la que yo he estado luchando por años y no he podido dejar. Algún vicio tal vez. No sé con qué nosotros hemos luchado en el pasado y no hemos podido dejarlo, pero eso nos tiene esclavizados. Y nuestro Señor vino a que nosotros recibiéramos libertad. Amén. Hoy somos libres en Él. Él puede darte libertad de todas estas cosas pasajeras de este mundo o lo que sea que nos tenga atados a este mundo. Amén. Vista a los ciegos. No solamente ciegos
físicamente ciegos, sino está hablando espiritualmente también. Dice la palabra que Satanás ha vendado, ha cegado el entendimiento. Espiritualmente hablando, lo que enseña la palabra es que Satanás ha puesto